como las líneas de campos divergen, o sea, salen de esa fuente, de esa carguita, y yo ya sé que el campo eléctrico va a depender de la posición respecto de la carga. Entonces, la distancia a cualquier punto, si yo tomo una pelota, es la misma, y en esos puntos, ¿sí? El campo es el mismo en cualquier punto de esa superficie que tome. ¿Sí? Entonces, si tomo una esfera, es una pavada porque ya lo puedo calcular, ¿no? Yo digo, bueno, si tomo una pelota a través de esta superficie, entonces el campo podría salir afuera de la integral. ¿Por qué? Porque el campo a lo largo de esa superficie es el mismo, entonces sale afuera. Ahora, como tengo un producto tipo escalar, siempre tengo que pensar eso, ¿sí? Y es lo siguiente, es decir, yo ya sé que va a salir afuera que es constante, pero tengo que ver cómo hago ese producto escalar, ¿no? Entonces digo, bueno, en este punto P el campo es saliente, ¿sí? Porque tengo mi fuente, el campo sale hacia afuera. Y también nos pasa que la pelota tiene un cierto diferencial asociado ahí, ¿sí? Una normal. No es que diferencial ese, pero es la normal, ¿no? De esa superficie. Que también sale afuera, o sea, cuando hago este producto, es muy simple porque me queda el coseno de cero, ¿sí? El módulo este por el módulo este por el coseno de cero. Y, y ya está. No hay mucha vuelta más. Si uno calcula directamente, me queda E por por el área. Me queda la carga encerrada dividido epsilon cero y el área no es otra cosa de 4 pi r cuadrado, volviendo a tener la expresión de el campo originado por una carga de tipo puntual. Bien, ahora, si yo tengo una distribución de carga, si tengo un elemento, algo, un pedazo, una zona del espacio con mucha carga, tengo que concentrarme bien en esta parte de la derecha, porque una vez que yo encuentro la simetría, ¿sí? Lo que tengo del lado izquierdo es directamente encontrar la simetría del problema y saber cuál es el área más eficiente, ¿sí? La que me da más posibilidades de calcular el campo y de sacarlo fuera de la integral, ¿sí? Termina siendo un poco eso. Entonces, si tuviese una línea infinita o un problema similar así, ¿sí? Como el que ya vimos, obviamente es muy posible que la superficie, esta esfera, no me sirva, ¿sí? Entonces tendría que pensar qué simetría puedo encontrar. Quizá la más probable va a ser una cilíndrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia nos dio que el campo eléctrico es dependiente de la posición. Entonces, a cualquier posición que es la misma distancia desde la varilla, el campo es el mismo y eso me da la posibilidad de sacarlo. Entonces, si tengo una línea, seguramente el cilindro va a ser una buena superficie. Y así con cualquier problema, digamos, ¿no? No tengo que ver si tengo simetría para poder calcular. Ahora, del lado derecho, lo que me interesa es ver esa densidad volumétrica de carga. Esa densidad volumétrica de carga, yo necesito que se entienda que no necesariamente esa densidad volumétrica es constante. Si es constante, listo, sale fuera de la integral. ¿Ok? Pero puede pasar que no. O sea, imagínense que ustedes tengan una pelota que tenga carga positiva, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que uno llama una pelota no conductora, ¿sí? Donde si fuese un conductor, los conductores mandan su carga, su exceso de carga, ¿sí? Lo mandan a la superficie y nos queda en toda la superficie. Pero si tenemos una pelota no conductora, ¿sí? O un aislante, también podríamos llamarlo así, la carga está directamente concentrada. Pero acá podemos tener dos opciones. Podemos pensar que la densidad volumétrica de carga es constante o podemos tener un problema donde no sea constante. ¿Eso qué significa? Si es constante, significa que yo rompo un pedazo de esa pelota, ¿sí? Y hago su cociente, la cantidad de carga respecto del volumen que rompí, y me da siempre el mismo número, ¿no? Pero puede pasar que la densidad volumétrica de carga sea una función de algo.
Entonces, en general voy a tener que pensar en este diferencial de volumen. Porque ese diferencial de volumen es el que me permite hacer la integral, ¿no? Si estoy en una superficie, por ejemplo, en la cual la simetría, si yo analice que la simetría es una esfera, ¿qué densidad, qué diferencial de volumen pondríamos ahí? Es una pregunta, ¿eh? Los escucho. Sí, ¿puedes repetirlo, por favor? Ok. Em, si yo ya deduje, ¿sí? Que la superficie que voy a utilizar imaginaria, la que se le llama superficie gaussiana, porque todos estos dibujitos que hice acá de superficies son superficies imaginarias a partir de la cual voy a evaluar la integral cerrada, ¿no? Entonces, si, si esa superficie gaussiana imaginaria que pasa por esos puntos fuese una esfera, ¿no? Vengo del lado derecho, analizo si ρ es constante o si no es constante, y cómo evalúo el diferencial de volumen si fuese una esfera. Por coordenadas esféricas. Por coordenada esférica sería una buena opción. ¿Por qué una buena opción? Lo podría hacer en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y el problema de última va a tener más o menos complejidad. Pero como yo sé que el campo eléctrico es el mismo en cualquier punto a lo largo de la superficie, me conviene tomar coordenadas esféricas, ¿no? O sea que ese diferencial de volumen no va a ser otra cosa que r cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, diferencial de r, ¿no? Entonces, voy a tener que integrar esa pelota a lo largo de esas direcciones de tita, phi y r como una integral convencional en esférica, ¿no? Bueno, o sea que voy a ir cambiando ese diferencial de b, adoptando el jacobiano dependiendo de la simetría que uno tenga, ¿no? Nada más que eso, a colación para que no tengan ningún problema. Pero bueno, se suele hacer bien eso. Entonces, por ejemplo, puede pasar que si es una pelota completa, la única integral que tengan que hacer respecto de r, ¿sí? Porque la integral de seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, eso en la pelota completa da directamente los 4pi que quedan del 4pi r cuadrado, digamos, que uno tuviese de área, e integrado me quedaría un 4/3 de pi r cubo, ¿no? En el caso para calcular el volumen. Bien, nada más. No hay mucho más que eso. Es jugar y ver cómo es una parte divertida, ¿está? Pero que se entienda conceptualmente que la ley de Gauss no es una ley para calcular campos eléctricos, es una ley social. El flujo eléctrico está totalmente relacionado con el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, pero el flujo eléctrico no se define para una superficie cerrada. Sería como condicionar mucho el flujo eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que en la definición de flujo está el signo, ¿sí? El flujo eléctrico podría ser una cantidad positiva o una cantidad negativa, ¿sí? Si yo tengo una cierta superficie, un poco está en la guía de estudio, ya eso lo recuerdo que lo escribimos. Si el diferencial de área apunta hacia un lado y el campo eléctrico hacia otro, eso me va a ir determinando el signo de ese flujo eléctrico, ¿sí? Y en la integral de tipo cerrada, lo que estoy contando directamente son cantidades de línea que entran, cantidades de línea que salen, y eso está buenísimo porque es conceptualmente lo que sucede en materia eléctrica, ¿no? Entonces, a través de una superficie cerrada, estoy en condiciones de evaluar la ley de Gauss. Y si todo anda bien, si la simetría es buena, la puedo utilizar para calcular campos, aunque no es para eso, pero se podría hacer. Tengo que tener cuidado del lado derecho en pensar en esa distribución y a partir de ello, nada, ver la evolución de ese campo eléctrico, ¿no? Dependiendo de si la densidad volumétrica, si la cantidad de carga que yo tengo por unidad de volumen es una magnitud que es constante o no, podría salir fuera de la integral, o la tengo que integrar en las coordenadas necesarias. Fíjense que estos son los problemas propuestos para hoy, son problemas muy simples. Fíjense, ese ejercicio está hecho en todos lados, pero es calcular el campo. Está bueno que se metan con un problema simple al principio.
que es calcular el campo en función de R, dice. O sea, ya no dice que el campo eléctrico es una función de R. Para un casquete esférico no conductores, fue un poco lo que escribimos antes, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, es un ejercicio muy, muy fácil porque es utilizar esta expresión. Fíjense que lo podemos hacer ya con un poquito de memoria nada más, porque si yo tengo mi casquete esférico, esto que está acá, si es no conductor, tiene su carga distribuida. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto P, estoy ahí adentro, ¿no? Y yo tomo una superficie imaginaria gaussiana alrededor a una distancia R general, ¿sí? Y evaluar el campo ahí. Hagámoslo sin escribir mucho y después ustedes lo desarrollan. Pero en ese punto es muy fácil, el campo es saliente, el diferencial ese ya está, también es saliente, el coseno de 0 es 1, entonces eso me queda E por el área que está cubriendo esto, ¿sí? Entonces eso es E por 4pi R cuadrado, ya está. De este lado, si el casquete esférico tuviese un ρ constante, ρ sale afuera, y la integral de volumen ahí me va a quedar un 4 tercios de pi R cubo, ¿no? Entonces, el 4pi que tengo de este lado, con el 4pi que tengo de este lado, chup, se muere, me queda un trabajo, y me queda R cubo acá y un R cuadrado acá. Eso involucra que me queda un R nada más. Entonces el campo, seguramente el módulo, porque eso es importante, de R de Gauss, voy a calcular el módulo del campo, después yo tengo que ponerle este, tengo que escribirlo como vector después con un R saliente, ¿sí? Entonces fíjense que acá este ρ salía fuera de la integral porque era constante. Acá adentro me daba, repetimos, 4 tercios de pi R cubo, era la integral de esa pelota. Entonces me va a quedar, me sobrevive R, porque acá salía un R cuadrado, ¿no? Me sobrevive un R. Y el 4pi se me va de ambos lados. Y acá tiene R cuadrado y aquí R, ese que está ahí. Y me falta el 3 del 4 tercio, ¿no? Y este epsilon 0. ¿Sí? O sea que adentro del casquete conductor, el campo, el campo va directamente lineal en R. O sea que si yo dibujo para un casquete esférico no conductor, si yo dibujo, me va a quedar, por ejemplo, hasta el radio de ese casquete. O sea, si tiene un cierto radio R, es, es lineal, ¿sí? Como va con R. Y llega un punto que después, cuando yo salgo afuera de la pelota, ¿sí? Me pongo ahora, si es en todo R, tengo que ver todo el espacio. Entonces, si me pongo en otro punto que estoy acá afuera, ¿sí? Y tomo una superficie gaussiana que pase por ese punto Q, estoy en estas mismas condiciones de lo que hice acá, ¿no? En la parte izquierda con la carga que teníamos puntual. Es exactamente el mismo problema. Yo tomo una superficie ahora distinta, o sea, siempre con la misma simetría esférica para este problema, pero que pasa por ahí afuera. Entonces va a encerrar toda esta carga que tengo acá, ¿sí? Y el campo tira hacia afuera, diferencial S también. Entonces se comporta como una carga puntual, ¿no? El resultado va a depender de R de vuelta y va a ser una carga puntual, o sea que después va a ir bajando, mostrando esa continuidad que tenemos ahí, ¿no? Parece que está bueno eso, el problema que tiene que hacer en esta parte. Entonces, cuando dice calcular el campo en función de R, implica eso, hacerlo adentro del casquete y hacerlo afuera del casquete. Yo lo hice muy rápido ahí, pero usted lo tiene que por ahí analizarlo un cachito más. ¿Ese se entendió? ¿Alguna duda?
Yo tengo una duda, a ver, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué implica que sea no conductor el casquete? Mm, buena pregunta, Ale. Si fuese un conductor, ¿los conductores qué hacen? El conductor lo que hace es tirarte eh, la carga libre que tenga, la tira a la superficie. Entonces, si vos tenés un casquete esférico que te dice conductor, significa que vos tenés una pelota, por ejemplo, si vos una pelota, ¿sí? La carga la tenés en la superficie, el exceso de carga que tenga, ¿sí? Está toda su superficie. Por ende, el campo eléctrico adentro de un conductor, ¿cuánto vale? ¿Cero? Cero, ¿sí? No. Entonces, para un punto afuera, en este punto P, al campo eléctrico no le interesa que haya acá adentro, sea un conductor o no conductor. No le interesa porque el campo eléctrico en este punto P va a leer a lo que está adentro, como lee flujo, a través de la ley de Gauss, ¿no? Usando puente de la ley de Gauss. Si mirás hacia adentro, el tipo ve líneas de campo que salen hacia afuera. No le interesa que haya adentro. Entonces, el campo eléctrico va a seguir dependiendo de R cuadrado en forma inversa, digamos, ¿no? Va a decaer con R cuadrado. Pero lo importante acá es que el campo eléctrico acá adentro es cero. ¿Sí? Es la única diferencia. Entendido. ¿Ok? Que para este caso vas a ver que el campo eléctrico, si lo dibujás, va a mostrar una discontinuidad porque va a ser cero en una zona y después va a empezar a venir así. Esa es la diferencia con el casquete no conductor. Si es un caso no conductor, tenés que pensar en la densidad volumétrica de carga. Acá no te dice nada, no dice nada, pero vamos a suponer que ρ es constante. Es como el primer ejercicio que uno hace. ¿Sí? Ρ constante. Dice acá. Podría ser que no sea constante, ¿no? Bien, pero ¿se entendió el primero? Así vamos al otro. Ese nada es para calentar lápiz. Este es el otro. Fíjense que este problema ya nos está diciendo, metiendo más condimento. Pero este problema lo que nos dice es que la densidad volumétrica de carga, lo dice claramente, ¿sí? La densidad volumétrica de carga dice que es en una distribución de carga esférica, dice, en una pelota se extiende desde R0 a R igual 5 con la siguiente dependencia. O sea que lo que nos quiere decir ahí es que la densidad volumétrica de carga depende de R. ¿Está claro? O sea que esa densidad volumétrica no es constante. Entonces nos dicen calcular Q. Bueno, muy fácil, porque ¿cómo sería Q? La carga total que tenga esa pelota. Para sacar Q, ¿qué van a tener que hacer? Integrar la densidad volumétrica de carga en el volumen, ¿no? Nada más que eso. O sea, va a ser la integral en B de ρ diferencial de B. ¿Sí? Nada más que este ρ depende de R, exclusivamente es lo que enchufan ahí. Por ende van a tener que poner el diferencial de B. Y la parte angular sale afuera, digamos, o sea, la integral del seno de tita, diferencial tita, diferencial phi, eso da 4pi sale afuera. O sea que lo único que me queda es integrar en R, ¿no? ¿Está? Y luego calcular el campo eléctrico, que es la otra parte, donde tiene que usar la ley de Gauss, ¿no? Ahí el campo eléctrico va a salir afuera, pero me van a quedar unos R dando vueltas. Así que, nada, van a tener que tomar la pelota con una superficie gaussiana adentro y una superficie gaussiana afuera. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Bueno, supongo que o están dormidos o no hay dudas. Voy a pensar lo último. Lo segundo. Y este es el problema de desafío, que es un problema con un poquito más de condimento, pero que es un problema ya asociado a una instancia de evaluación, digamos, ¿no? Tiene una región esférica, otra pelota más.
fíjense que es una región esférica, pero que tiene como un casquete, ¿sí? Y que contiene una carga por unidad de volumen ρ igual a A sobre R, te dice, o sea que A es una constante, pero entonces como R, o sea, ρ depende de R, digamos, ¿no? O sea que ρ ahí adentro de ese casquetito no podría salir afuera de la integral. Y lo que nos quiere decir es que en el centro de R igual a 0 de la cavidad hay una carga puntual Q, ¿sí? Nos pregunta, ¿cuál sería el valor de A de modo que el campo eléctrico en la región esa que tenemos ahí tenga una magnitud constante? ¿Sí? Ese sería el ejercicio. Y no sé si digamos, si intuyen más o menos qué deberían hacer ahí. ¿Se entiende el problema cómo es? El tercero tiene un casquete, o sea que es una pelota, ¿no? Donde, si estoy parado acá en el centro, esto es A. Esto es B. Y estoy pendiente de una carga puntual acá. Siempre me sale el cual revés, perdón. Ahí está. Son los problemas de desafío de hoy. Fíjense que acá si tomo un Gauss acá adentro y miro hacia adentro, esa carga obviamente me va a dar un comportamiento tal que el campo eléctrico a través de superficie sea el de una carga puntual, o sea que esa expresión la tengo. Pero después estoy adentro de este casquete, ¿no? Donde en esta zona que está acá, la densidad volumétrica de carga va con esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué condiciones debería poner para poder encontrar A de modo tal que el campo de adentro sea constante? ¿Sí? Más información no puedo dar porque si no le estaría haciendo el ejercicio. ¿Alguna duda de cómo? O sea, podrían tener muchas, pero eso va a salir acorde en la resolución de los ejercicios, esa es la idea. Pero bueno, eh, ¿tienen como un mapa conceptual acerca de cómo poder calcularlo? Es una pregunta. Algo así, profe. Bueno. Bueno, ojalá que salga bien. No quería hablar mucho hoy, pero sigo hablando como 40 minutos y esa no es la idea. Bueno, háganle un print ahí así pueden jugar un poquito. Bien. Vamos a empezar a laburar.